La inteligencia artificial para crear, transformar y combinar imágenes está creciendo rápidamente. Obviamente el usuario final, o sea nosotros, los simples mortales, podemos disfrutar de esta tecnología para mejorar nuestros proyectos audiovisuales e inmersivos. Por eso siempre buscamos la plataforma o la herramienta ideal para nuestros trabajos. ¿Qué pasaría si te dijera que existe una plataforma que está agrupando las mejores herramientas de inteligencia artificial? ¿Me creerías? Pues hoy hablaremos de Runway, un proyecto que se las trae. En este video te hablaré todo al respecto. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Runway es una plataforma relativamente nueva, lleva un par de años en el mercado y rápidamente comenzaron a brindar soluciones súper importantes para los creadores de contenidos, como es el quitar el fondo de un video. Este simple acto, que en realidad encierra un proceso complejo, es muy demandado. Y claro, hacer esto incluye inteligencia artificial. Si creías que esto era todo, pues no. Runway supo entender al usuario y ahora ha lanzado una mayor cantidad de herramientas de manera oficial. Vamos a repasar una por una. Primero, debes crear tu cuenta. En estos momentos, cuando estoy grabando este video, nos dan 3 proyectos gratuitos. Ya vengo trabajando con esta plataforma varias semanas. Hago mis shorts y mis videos para TikTok e Instagram con esta herramienta. Si quieres un tutorial sobre edición, tan solo déjame tu comentario al respecto. Vamos directamente a AI Magic Tools. Por el momento tenemos 9 herramientas. Remove Background. Como su nombre lo indica, podemos borrar el fondo con tan solo pocos pasos. No es necesario usar fondo verde ni nada por el estilo. Esta herramienta es capaz de entender el cuerpo de la persona y su movimiento. Nosotros podemos agregar puntos específicos para generar la máscara. Y claro, también podemos remover ciertas partes de la escena para tener un mejor acabado. Inclusive podemos usar un pincel para pintar bien la máscara. Text to Image Generation. Ese clásico Text to Image, muy parecido a lo que hace Stable Diffusion o Midjourney, donde podemos escribir una idea y luego se generará una imagen a partir de nuestro texto. Esto es potente porque podemos incorporar el resultado dentro de nuestro proceso de edición, todo en uno. El resultado parece muy decente. Podemos mejorar la imagen agregando el tipo de estilo que queremos y el mood que necesitamos para la foto. Es súper interesante. Image to Image. Es el proceso para convertir o fusionar una imagen inicial por otra, agregando estilos o efectos, pero siempre manteniendo la estructura base. Lo genial es que podemos usar toda esta tecnología dentro de una sola plataforma. Aquí también podemos ajustar la imagen y agregar estilos y mood. InPainting. Esta tecnología nos permite borrar personas o elementos de cualquier video. Esto realmente es súper, pues a veces nos pasa que aparecen personas que malogran la toma y piensas que debemos hacer otra toma y comenzar desde cero. Pero con esta herramienta podemos solucionar este inconveniente. Ahora les voy a hablar sobre el trabajo con el fondo. Trabajaremos con Replace Background y Blur Background, que son procesos muy parecidos a la primera herramienta que les comenté, pero aquí lo que haremos será un proceso de trabajo integral. Por ejemplo, en Replace Background tenemos que generar una máscara y luego en el editor podemos agregar una imagen o video para hacer el efecto. En el caso de Blur Background será similar, pues haremos el mismo proceso de generar la máscara y luego en el editor veremos el fondo blurreado.
Sport Alpha Mate. Vendría a ser un proceso natural de extraer el fondo. Aquí podemos sacar el alfa de cualquier video siempre y cuando utilicemos las máscaras. El Add Green Background es muy similar a los trabajos con el fondo, así que nos saltaremos esta parte e iremos a trabajar con el Motion Tracking. Esta herramienta nos permite traquear el movimiento de cualquier objeto dentro de un video. Se podría decir que siempre va a mantener el punto fijo, haciendo que la cámara se concentre y así agregar elementos como texto, por ejemplo, para que sigan el movimiento traqueado. ¿Qué te parece? Esperemos que pronto agreguen más herramientas de inteligencia artificial para mejorar nuestro trabajo. Por cierto, existen librerías internas que se agrupan en la carpeta llamada MLLab, donde hay modelos entrenados para hacer efectos y experiencias súper potentes. En fin, hay un montón de opciones que podemos aprovechar. Próximamente, Runway sacará una experiencia llamada Text to Video. Más adelante tendremos la capacidad de generar y editar nuestros videos e imágenes a través de comandos, para que de esa manera aparezca un video, le agreguemos un filtro, borremos partes que no queremos y muchas opciones más. Ya sabes que si quieres que genere más contenido sobre Runway, déjalo en los comentarios y por supuesto, dame un buen like y suscríbete. Esto es todo por el momento. Emilius VGS se despide. Nos vemos en el metaverso. Bye.